Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesora. El día de hoy mi grupo y yo les hablaremos acerca del impacto ambiental del proyecto Tía María. Los integrantes del grupo son Luciana Gamero Córdoba, Alexandra Córdoba Lozano, Piero Ortiz Valdés, Diego Villas del Pino y quien les habla Ashley Linares Borda. Como introducción, se sabe que la actividad minera es internacionalmente reconocida y relacionada con el Perú por ser su principal actividad económica. Esta misma es realizada desde tiempos inmemorables y se ha proyectado un progreso con respecto a su extracción y a su comercio. En este caso, nuestro grupo se ha enfatizado en el proyecto minero Tía María, que comprende la explotación de dos yacimientos a tajo abierto, La Tapada y Tía María. Como grupo nos propusimos los siguientes objetivos. Como objetivo general, realizamos un resumen ejecutivo en base al estudio de impacto ambiental referente al proyecto de Tía María, con la finalidad de poder informar la gran problemática generada. Y como objetivos específicos, eliminar, prevenir y minimizar los impactos ambientales para así poder tomar medidas de prevención en las áreas perjudicadas como paisajes, población, flora y fauna. Descripción del proyecto. Este proyecto está localizado en el desierto de La Joya, en el norte de la ciudad de Cocachacra, en la provincia de Islay, exactamente en el departamento de Arequipa. El área de influencia de este proyecto comprende Valle del Tambo, Cocachacra, Mejía y Deán Valdivia. Como podemos ver en la imagen, en la parte morada, ese vendría a ser el área de influencia directa. Esto vendría a ser los impactos que está generando ese proyecto directamente. El área de influencia indirecta, que vendrían a ser los efectos que genera el área de influencia directa. El área de estudio, que desde un inicio fue su línea base, ya que empezaron en ese lugar. Y la parte anaranjada vendría a ser los componentes del proyecto. El proyecto de Tía María consta de dos etapas. La primera etapa vendría a ser la etapa de construcción, donde explotaron a la mina La Tapada, obteniendo más de 425.000 toneladas de cobre. Y en la segunda etapa, que vendría a ser la operación, explotaron a La Tapada con Tía María, quedándose finalmente Tía María y obtuvieron más de 225.000 toneladas de mineral de cobre. Impactos ambientales. En este proyecto realizamos dos tipos de impactos ambientales. El impacto directo vendría a ser los impactos que, como lo dice su nombre, generan directamente efectos al proyecto, y los indirectos vendrían a ser los efectos que generan los impactos directos. Y estos afectan al área de estudio. Medidas de prevención. Lo hemos agrupado en cuatro aspectos. El primer aspecto vendría a ser fauna y hábitats, donde se va a evitar la construcción de barreras innecesarias y esto con la finalidad de que no estén desplazando a la fauna. Paisaje. Las actividades se van a realizar ocupando el terreno estrictamente necesario y no pueden ser invadidos. Salud y seguridad de la población. Se debe limitar el acceso al personal no autorizado en las áreas donde se está realizando este proyecto. Y por último, calidad de vida para la población. Se debe dar charlas a todo el personal para que ellos sepan la importancia del desarrollo de esta actividad y exista una convivencia armónica con la población. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Piero Ortiz y a continuación le voy a hablar un poco sobre la síntesis de la situación general del proyecto Tía María. Siguiente. Bueno, los primeros trabajos de explotación minera en Tía María, como bien sabemos, empezaron en el año 1994. En sí se realizaron diversas excavaciones. En el año 1995 fue realizada por la empresa Phillips Dodge. En el año 1999 por la empresa Ritz. En el caso de 2003, bueno, la empresa Southern Peru Corporation del Grupo México es la encargada del proyecto desde aquel año y contempla la construcción de dos minas denominada tanto la Tía María y la Tapada para la recuperación de cobre mediante el sistema de lixiviación. Por otro lado, en el año 2006, Southern descubre el yacimiento denominado La Tapada, que a la fecha es el primer depósito porfírico oculto descubierto en el Perú, claro. El 7 de julio de 2009, la empresa presentó al Estado un estudio de impacto ambiental y, bueno, ante este hecho, el pueblo de Islay realizó cerca de 3.000 observaciones y luego el gobierno declaró la intangibilidad de las aguas superficiales y subterráneas del río Tambo. Por otro lado, el 29 de octubre de 2009 se realizó una consulta popular en los distritos de Cochacra, Punta de Bambón y Deán Valdivia, en la cual alrededor del 90% de los participantes se manifestaron en contra del proyecto minero. Además, en abril de 2010 se realizó un paro en contra del proyecto. Por otro lado, el 16 de marzo de 2011, la UNOPS presentó un informe con 138 observaciones que indicaba que no se contaba con un estudio hidrogeológico, hablando de agua y suelo. Además, en el año 2014 fue en donde se dio la aprobación de un segundo estudio de impacto ambiental. Y para comentar un poco sobre ello, de los primeros estudios de impacto ambiental realizados en el proyecto de Tía María, se presentaron en sí observaciones donde se señala impactos que no estaban dimensionados correctamente. Esto debido a componentes omitidos, datos y desarrollos insuficientes. Como consecuencia de ello, en sí la población calificó como insalvable la realización del proyecto minero.
pues traería graves consecuencias a las principales actividades económicas realizadas en los distritos tanto de Mejía, Cocachacra, de Valdivia y la provincia de Islay, que también es una de las más importantes, siendo la agricultura su actividad principal. Hablando sobre un poco del clima que se presentó en el área del proyecto Tía María, en la cual se registró una temperatura máxima de 27,12 grados centígrados y una mínima de 7,70 grados centígrados. Las principales actividades económicas de la provincia de Islay se basa tanto como en la pesquería, agricultura, turismo y ganadería. En la primera parte, en sí conecta con una extensión grande del litoral y con el río Tambo, donde se desarrolla tanto lo que es el camarón, la extracción de especies marinas, en la cual se realiza de forma artesanal e industrial. A la vez se extrae principalmente lo que es el jurel, el pejerrey, la caballa, los mariscos, entre otros. Además, en el caso de la agricultura, esta presenta tradicionalmente la economía de la provincia, como lo mencioné anteriormente, y se concentran en cultivos como tanto la papa, el camote, la cebolla, el maíz, la caña de azúcar, entre otros, y cuenta con un área agrícola con una potencialidad aproximadamente de 17.580 hectáreas, con una calidad de suelo muy buena. Por otro lado, para finalizar, la actividad turística se da principalmente por las playas de Mollendo y sus caletas, donde se puede en sí realizar deportes como la pesca y caza submarina. Además de ello, en el transcurso del año se celebran distintas fiestas y carnavales tradicionales que aumentan la actividad turística. Hola, me llamo Luciana Gamero Córdoba y yo voy a hablar acerca de las líneas bases. Tenemos la línea base biológica con flora, fauna y ecosistemas acuáticos en base a la extensión del terreno. También tenemos la línea base socioeconómica, cuya área de influencia es delimitada teniendo en cuenta límites distritales, proximidad a distritos, a comunidades y en base a las actividades económicas del lugar. Tenemos el área de influencia social directa y el área de influencia social indirecta. Bueno, también tenemos en el caso de líneas son densidad poblacional, cuyo indicador mide la concentración de población en el territorio. Determinado en este caso tenemos el área geográfica, que son los distritos, población estimada, una superficie en kilómetros cuadrados y una densidad poblacional, todo en base a los distritos. Quiero aclarar que todos los cuadros que voy a presentar son en base al INEI, en un estudio que realizaron en el 2011. Bueno, también tenemos la distribución poblacional por grupos de edad, que se consideran del 0 a los 11 años niñez, de los 12 a los 17 grupo joven, de los 18 a los 19 jóvenes, la adultez es de 30 a 59 y el grupo de edad adulta mayor es de 60. Podemos ver el total y en porcentaje según el área geográfica. Después tenemos la distribución poblacional por sexo, que es respecto a la composición poblacional. Los hombres tienen un índice mayor en el ISD en proporción a las mujeres. Tenemos los distritos, el total, una proporción de hombres y la de mujeres. En el aspecto económico, tenemos la población económicamente activa UPEA. Respecto a una composición en base al ISD o ISD, en proporción mayor a los hombres que las mujeres. El área geográfica, la PEA ocupada, la PEA desocupada en porcentaje y la no PEA. Y como principales actividades económicas tenemos, son un rango de edades en el área geográfica. Tenemos la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura, la pesca, la explosión, minería y explosión de canteras, que es la actividad que más ingresos genera, la industria manufacturada, la construcción, el comercio, los hoteles, restaurantes y los almacenes. En este caso, por la actividad económica principal es la minería, es la que genera más recursos después de la agricultura y todo lo que conlleva. Gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Diondre Vías del Pino y a continuación voy a explicar la matriz Lopol y los factores que analizamos acerca del proyecto Tía María. Respecto a los factores que analizamos para nuestra matriz Lopol, lo dividimos en tres componentes: físico, biológico y social. Y el físico lo dividimos en aire, agua, suelo y paisaje, el biológico en flora y fauna y el social en socioeconómico. Las actividades que usamos para nuestra matriz Lopol se basan en las actividades que se dan durante la fase de construcción del proyecto Tía María. Respecto al subcomponente aire, el número de interacciones negativas es de 3 y la suma de magnitud de estas es de 5. En la fase de construcción, la cual estamos hablando en nuestro proyecto, se generan grandes cantidades de polvo debido a la excavación, el movimiento de tierras y el uso de maquinaria pesada. Estas partículas suspendidas en el aire muchas veces contienen sustancias tóxicas y también metales pesados. Esto puede representar un riesgo para el medio ambiente, además que durante esta fase es común utilizar maquinaria y vehículos que funcionan con combustibles fósiles como el diésel y la gasolina, emitiendo gases de efecto invernadero afectando la calidad del aire.
Sobre el agua, en su componente agua, el número de interacciones negativas es de 11 y la suma de esta magnitud es de menos 22. Durante la construcción de minería se puede generar desechos y materiales de excavación que pueden contaminar aguas superficiales y subterráneas. Además, se usan productos químicos en el procesamiento de minerales, productos como cianuro y ácido sulfúrico, que pueden dar origen en drenajes de ácidos de minas. Además, la construcción de minas puede requerir la desviación o desvío de corrientes de agua, lo que modifica patrones naturales de drenaje y extingue fuentes hídricas de principales comunidades o ciudades. Respecto a su componente suelo, el número de interacciones negativas es de 24 y la suma de magnitudes de esta es de menos 55. La pérdida de vegetación y el suelo superficial puede resultar en la pérdida de hábitats naturales y la degradación de la biodiversidad. Además, las actividades de construcción como la excavación y el movimiento de las tierras puede perturbar a la capa superior del suelo, lo que aumenta el riesgo de erosión. La exposición del suelo desnudo a la lluvia también puede traer pérdida del suelo fértil y de nutrientes, lo que dificulta su capacidad para soportar la vegetación en futuros planes de cierre de mina. Respecto a su componente de paisaje, el número de interacciones negativas es de 9 y la suma de magnitud de estas es de menos 20. La infraestructura asociada a la minería muchas veces, como las instalaciones de procesamiento de minerales o los depósitos de desechos, pueden tener un impacto visual significativo en el paisaje. Estas estructuras a menudo contrastan con el entorno natural y pueden ser consideradas como elementos disruptivos o poco estéticos. Sobre flora y fauna, el número de interacciones negativas es de 27 y la suma de magnitud de esta es de menos 59, la mayor entre todos los componentes. La construcción de una mina puede requerir eliminación de grandes áreas de vegetación, como bosques, pastizales y humedales. Esta pérdida de hábitats puede resultar en la disminución de la biodiversidad local, ya que muchas especies dependen de sus ecosistemas, y también la fragmentación del paisaje puede dificultar la movilidad de la fauna y que esta fauna se vea limitada para encontrar sus recursos y sobre todo su alimento. Respecto al último subcomponente, que es el socioeconómico, el número de interacciones negativas es de 17 y la suma de magnitudes negativas es de menos 37. Y el número de interacciones positivas es de 21 y la suma de estas interacciones positivas es de más 51, demostrando que en el subcomponente socioeconómico hay ciertas ventajas para los pobladores locales. La construcción de una mina puede generar empleo en la comunidad local tanto en la fase de construcción como durante la operación de la mina. Esto puede tener un impacto positivo en el aspecto socioeconómico de proporcionar oportunidades de empleo, aumentar los ingresos y estimular el desarrollo local. Además, una operación minera puede requerir la construcción o mejora de infraestructuras como carreteras, puentes, sistemas de suministro, agua y energía, y servicios de salud y educación. Estas inversiones pueden beneficiar a la comunidad local y mejorar la calidad de vida y proporcionar acceso a servicios básicos que probablemente anteriormente no existían en esos lugares. Sin embargo, es importante considerar la naturaleza temporal de muchos empleos mineros y la posibilidad de una dependencia económica excesiva de la actividad minera. Continuando con la exposición, soy Alexandra Córdoba Lozano y hablaré sobre el Plan de Manejo Ambiental, el cual son medidas y acciones de aspecto ambiental propuestas por la compañía para implementar en el proyecto durante sus distintas actividades, a fin de desarrollarlo de manera sustentable en base a la normativa vigente, con el objetivo de prevenir, reducir, mitigar y o reparar en lo posible los impactos ambientales negativos y potenciar los impactos positivos. El Plan de Manejo Ambiental cuenta con diversos planes y programas, siendo uno de estos el Plan de Relaciones Comunitarias. Este está constituido por 11 programas desarrollados por las autoridades locales con la participación de organizaciones directamente involucradas, con el objetivo de establecer estrategias de información y comunicación acerca del Plan de Manejo Ambiental. Uno de sus programas más resaltantes es el Programa de Empleo Local, el cual brinda información sobre los puestos de trabajo, facilitando el proceso de reclutamiento, contando como características como mano de obra no calificada, búsqueda de integrar a la población femenina también en estos puestos de trabajo y que sean menores de 65 años de edad. Como tercer plan tenemos el plan de contingencias. Este se elabora en base a los lineamientos del plan de contingencia para actividades minero-metalúrgicas, con el objetivo de lograr una respuesta eficaz y rápida ante casos como incendios, movimientos sísmicos, derrame de sustancias, entre otros, logrando así minimizar los impactos ambientales que estos puedan ocasionar. Su programa más representativo es el programa de monitoreo ambiental, que considera las etapas de construcción y operación del proyecto y se utiliza para verificar la efectividad de las medidas planteadas, además de detectar de manera temprana cualquier efecto no deseado. Como último plan tenemos el Plan de Manejo de Residuos Sólidos Minero-Metalúrgicos. Su elaboración permite garantizar una correcta gestión de residuos a generarse durante las distintas etapas del proyecto, además de ayudar a reducir los costos asociados al manejo de residuos y protección del ambiente. Su objetivo es generar una cultura de minimización y aprovechamiento de residuos.
Su programa más resaltante es el programa de capacitación, el cual la empresa revisará tanto a su personal como al personal de las empresas contratistas que elaborarán durante las distintas etapas del proyecto.